Hola Jesús, en primer lugar decirte que estamos encantados de que estés con nosotros. Bueno, igualmente, Paulino, y agradezco, ¿no?, la invitación que se me hace desde Casa de Europa para entablar contigo esta conversación. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Cuando fue la Revolución Francesa, Beethoven tenía, si no me equivoco, 17 años. No, 19 para ser exactos. 19 para ser exactos. ¿Cuál era la Europa? ¿Cuál era el entorno político en el que se movía Beethoven? Bueno, en ese momento en Europa, una vez que triunfa, ¿no?, o al menos que da comienzo la Revolución Francesa, había dos grandes revoluciones en ciernes en Europa. La Revolución Industrial, que había iniciado en Inglaterra y que rápidamente se extendió por Europa y que se va a desarrollar de manera paralela a la construcción de los kilómetros de ferrocarril, ¿no?, ese gran medio de transporte, y que al mismo tiempo eso va a influir mucho de cara al desarrollo y a la extensión de la música, el medio de locomoción. Pero la Revolución Francesa en Europa no podemos olvidar que es una revolución ya de corte liberal, una revolución burguesa. Eso en Europa, pero no debemos, y nosotros como españoles mucho menos, que dejar de mirar a América. A América no solamente mirando a los Estados Unidos, porque hoy día se dice la palabra América o ellos dicen América y se refieren solo a los Estados Unidos. Es obvio que donde primero había triunfado la revolución, las independencias, había sido en los Estados Unidos a partir de 1776, pero entre esa fecha y 1810-1820 se van a ir independizando las 15 y 16 repúblicas latinoamericanas. Y eso sí que nos afecta a los españoles, y no solo a los españoles. Francia era un país que también tenía muchos intereses en varias islas del Caribe y miraba a América como miraba a Holanda, como miraba a Inglaterra, y de hecho las ideas ilustradas francesas habían llegado a América Latina y a Norteamérica. Pero fundamentalmente es un contexto revolucionario, ¿no?, el que él va a conocer en esas, revolucionario y al mismo tiempo contrarrevolucionario o involucionario, porque esas revoluciones se van a ver, ¿no?, continuadas en muchos momentos por reacciones que son contrarrevoluciones, ¿no? Son restauraciones, de nuevo, del absolutismo, del antiguo régimen, que se van a ir continuando en procesos más o menos rápidos, hasta que triunfen las revoluciones liberales definitivas en 1830 y en 1848. Y ese es el triunfo del liberalismo en Europa y de la burguesía. Todos sabemos que en España eso va a tardar mucho más, ¿no?, porque España es un país que se puede considerar que en el siglo XIX lo que se produce es el fracaso del Estado liberal, ¿no? Y de hecho España es un país que en el siglo XX pues, sufre dos procesos de dictadura, ¿no?, que abarcan más de la mitad del siglo. Sí, Entonces, y no podemos olvidar nuestra revolución de independencia, ¿no? La guerra de independencia es una revolución al ataque francés, ¿no?, a la invasión francesa. Y la libertad es un elemento básico en la música de Beethoven. Es decir, detrás de la música de Beethoven hay una manera de reclamar la libertad del artista, pero que es la libertad en general del ciudadano, porque Beethoven se considera ciudadano, por supuesto. precisamente en esta línea iba a ir la segunda pregunta. ¿Podemos identificar realmente en su música, hay aspectos, aparte de generales, hay obras en concreto que se identifiquen plenamente con el entorno que se está moviendo, que podemos identificar realmente el momento? Ahí tenemos que irnos a la periodización clásica que se suele hacer de Beethoven, ¿no? Los tres grandes periodos que irían de 1795 a 1801-2, que es cuando empieza la primera sinfonía. Ese es el periodo clásico por antonomasia de Beethoven, en el que él acepta esa herencia de Mozart y de Haydn, pero que ya se ve que él está experimentando, ¿no?, porque Beethoven es un revolucionario, pero dentro de las formas del pasado. A diferencia de Goya, Goya es un revolucionario que crea formas. Beethoven no, Beethoven se aprovecha de las formas que le habían llegado legadas por la tradición histórica de la música, ¿no? Y además Mozart tuvo oportunidad de escuchar a Beethoven con muy pocos años, Beethoven, y ya dijo que el mundo acabaría admirando a este crío o a este joven que se acabaría convirtiendo en un gran músico. Bueno, pues ese es el primer periodo, pero ya
las ideas de libertad se abren paso en el segundo, ¿no? El segundo periodo, que es a partir de la segunda, de la tercera sinfonía, sobre todo la sinfonía heroica, donde ahí se ve de manera clarísima cómo el discurso de libertad está muy por encima rechazando, ¿no?, el contexto político, que ya sabemos cuál había sido, ¿no? Napoleón llega, se corona emperador, por lo tanto, esos ideales de revolución, esos ideales de liberar al pueblo del antiguo régimen, fracasan por completo. Y a partir de ahí ya se inicia un Beethoven que va a apostar fundamentalmente por la libertad, por encima y por la creación y la defensa del artista como un individuo, que no tiene que estar al servicio de ningún rico, ni tiene que estar al servicio de la Iglesia, sino que tiene que defender su propia libertad de creación. Y esa libertad de creación es paralela a la libertad del ciudadano, ¿no? La libertad del ciudadano de decidir en qué régimen político quiere ser gobernado, ¿no? Y porque además el ciudadano tiene que participar del gobierno, ¿no? El gobierno, los políticos tienen que representar los intereses de los ciudadanos, la voluntad del pueblo. Y ahí se abre paso, ¿no? Ese periodo duraría 15 años y los 10 últimos años de Beethoven, aproximadamente, o 12, ¿no?, del 15 al 27, de 1800, es ya lo que se conoce la etapa tardía, ¿no? Y ahí ya es un Beethoven íntimo, ¿no? Es un Beethoven de una música reconcentrada, de una música interior. No es que la libertad no siga estando presente, pero claro, Beethoven está sumido en una sordera absoluta, es un ser humano ya aislado, no se socializa porque está inmerso pues en lo que es la gran revolución musical de su obra, ¿no? Y ahí va a dar una serie de obras que abre puertas a lo que luego en el siglo XX ha sido la música abstracta, el arte abstracto en general. En cuestión musical, pues hablamos de música dodecafónica, de música serial, de músicas que no están en Beethoven, pero que Beethoven abre puertas ya a eso. Los 3 últimos cuartetos de Beethoven es abrirse a la abstracción más absoluta, aunque sea dentro, como decía antes, de las formas clásicas, dentro de la música tonal, ¿no?, de los cuartetos de cuerda, pero está abriéndose ya un discurso con una capacidad de abstracción tremenda, a la música total, a la música absoluta, que no tiene ninguna vinculación con ideas literarias ni políticas. Es la música del ser humano por antonomasia. Al menos yo, desde luego, así lo siento cuando escucho esa música. Sí, realmente es una música que tiene, aparte de la pasión, yo creo que transmite la pasión de la propia persona, el carácter de la propia persona. Yo lo que sí creo también entender que hay un cierto paralelismo entre la música de Beethoven y el momento explosivo que le estaba rodeando. Sí, es una Europa muy convulsa. El año pasado, por ejemplo, en el curso de ópera vimos Fidelio. Claro, Fidelio es una ópera que él la compone en 1804-1805. En principio es una ópera que tenía que haber escuchado público alemán, pero al final el Teatro de Viena, que escucha por primera vez esa ópera, son militares franceses, que no sabían nada de alemán, ¿no? Para que nos hagamos una idea como de la noche a la mañana, que no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, pero en unas semanas una ciudad importantísima en Europa como era Viena podía cambiar por completo y eso para cualquier persona es un cambio muy grande, ¿no? Ver de repente que tu ciudad está ocupada, que empieza a haber por todas partes militares, ¿no?, franceses, y que ellos van a partir de ese momento a controlar todas las instituciones, pues es un cambio grande, ¿no? Y que ese proceso después iba a volver iba a echarse hacia atrás, ¿no?, porque los franceses iban a ser expulsados, es decir, que no se iban a quedar en Viena, porque todos sabemos que la revolución encabezada por Napoleón pues fracasó, ¿no? Y al final en el Congreso de Viena pues se puso término al proceso revolucionario abierto en 1789 con la vuelta del antiguo régimen, y que duraría hasta 1830, ¿no? Porque, como dije antes, entre el 30 y el 48 el liberalismo termina abriéndose paso en Europa, en la mayor parte de los países europeos. Muy bien, Jesús. Pues yo creo que esta mínima introducción a la figura de Beethoven y su entorno político en la incipiente Europa que actualmente conocemos
ha sido un buen inicio para, espero, sucesivas conversaciones contigo. Te agradezco mucho tu participación, tu colaboración y también tu manera de explicarte. Muchísimas gracias, De Jesús. acuerdo, Paulino. Yo reitero mi agradecimiento, ¿no?, a haber podido mantener contigo esta conversación. Vale, muchas gracias. De acuerdo, adiós. Hasta luego.